Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Don Suculento y hoy estoy feliz, queridos amigos, porque quiero mostrarles los resultados de haber utilizado esa fertilización, ese sobreabono. Ay, amigos, ustedes de repente ven los videos por verlos, pero no los prueban. Si los prueban, se van a sorprender y me van a agradecer mucho, porque yo me he concentrado mucho en que las suculentas se hagan gigantes. A mí me gustan las cosas grandotas, las suculentototototas así. Pues me gusta todo grande. Y entonces las suculentas gigantes son mi especialidad. Hace poquito estaba viendo mi jardín y entonces vi esta suculenta. Y dije yo, ay, ¿cuál es esa suculenta? No recuerdo haberla comprado. ¿Cuál es esa suculenta? Pensé yo en mi cabeza. Pues resulta que esta es una Hederia Dusty Rose. No lo parece todavía, pero déjame te cuento que esto es debido a los menjurjes que hacemos para que las suculentas crezcan muy rápido. El último menjurje que te platiqué, que era sobre abonar las suculentas, he tenido unos resultados maravillosos, pero hoy quiero hablar acerca de ese tema y también darte más cuestiones, ¿no? Porque sí que han surgido preguntas. Me pasó también con esta Hederia chihuahuensis, que estaba bien chiquita, queridos amigos. No crecía y no crecía y no crecía, y desde que le empecé a dar sus tratamientos de agigantamiento empezó a crecer. Mira lo grandota que está. Ahorita ella, si te das cuenta, está empezando a estirar las hojas hacia los lados. Eso no te debe de espantar, ¿de acuerdo, queridos amigos? Ay, amigos, y luego les paso mis trucos. De verdad que les paso mis trucos más secretos, esos trucos que no les quieres pasar a nadie, pues yo te los paso. Mira, aquí está la Hederia Shayana Purple Uva. Mira lo grande que está ya. ¿Recuerdas esta Shayana Purple Uva cuando te la enseñé? Lo pequeñita que estaba, pues mira, ya está más grande que la maceta. Oh, no, amigos, es que yo de verdad estoy muy orgulloso de mis tratamientos agigantadores de suculentas porque de verdad funcionan. Mira nada más, qué belleza. La próxima vez voy a hacerte un video dándote medición con centímetros para que veas que no te miento. Y mi meta es hacer agigantar cada una de las suculentas, pero bueno, estamos platicando el proceso. Mira nada más lo bella que está. Tú vas a notar que las hojas se van a empezar a hacer hacia afuera de la maceta. No te espantes. Cuando la suculenta haya alcanzado un tamaño muy grande, ella va a empezar a hacerse rosetita. Esta es la Autoflame, que también va bastante bien. De hecho, vas a notar incluso que la tierra se ve como un poco como azucarada, por decirlo de algún modo, porque los minerales se van quedando ahí.
Voy a utilizar esta echevería que tengo por aquí, que es como una especie de agavoide. Mira nada más, aquí la puedes ver. Ahorita yo le voy a medir. La vamos a sacar y la vamos a poner en una maceta individual para comenzar su tratamiento. Esta tiene buena raíz, dentro de lo que cabe tiene bastante buena raíz, pero queremos empezarla a gigantar, ¿de acuerdo? Puedes usar cualquier tipo de suculenta, pero es importante que sea una suculenta que tenga raíz. No valen las suculentas que estemos enraizando como estas. No, estas no nos valen. Tiene que ser una suculenta que ya tenga raíz. ¿De acuerdo, amigos? Porque si no tiene raíz no va a poder absorber el exceso de nutrientes. Entonces voy a medir esta suculenta para que veas el tamaño que tiene. Y esta la voy a estar grabando hasta que yo logre tener el tamaño deseado. Esta suculenta mide apenas casi pues unos 4 centímetros. Ya ves, bueno, no, casi 4,5. Vamos a poner que le mida, sí, más o menos 4,5, casi 5 centímetros. Aquí estás viendo. Y vamos a intentar que cambie mucho su tamaño con los tratamientos que le vamos a dar. ¿De acuerdo? Aquí ya la estoy midiendo. Lo que vamos a hacer ahora es preparar una maceta con una tierra que esté súper drenante para que esta suculenta pueda habitar. Yo voy a usar esta maceta que tiene muy buena tierra. Vamos a espolvorear hormona enraizante en la suculenta y esto va a hacer que ella tenga más raíz. Ahora lo que voy a hacer va a ser enterrarla. Bien importante que consigas una maceta muy grande. Mira nada más lo grande que está esta maceta. 3 o 4 veces más grande que la suculenta para ir poniendo los alimentos. Lo siguiente va a ser preparar una mezcla con varios tipos de fertilizante. Les voy a enseñar los que he estado utilizando yo. Voy a usar 3, más o menos he estado usando 3, pero ustedes pueden variar, a lo mejor quieran usar 5 diferentes, no lo sé, eso ya dependerá cómo muevan las fórmulas. Pero yo lo he estado usando así y he tenido unos resultados impresionantes. Mira, por ejemplo, este es un triple 17, 17% de nitrógeno, 17 de fósforo y 17 de potasio. Después le vamos a poner este otro que es diferente, este tiene 10 de nitrógeno, 10 de fósforo y 10 de potasio. Mientras más diferentes sean los fertilizantes e incluso de diferentes marcas, mejor. Y este es un Happy Flower que tiene muchos. De preferencia busca este tipo de fertilizantes que tengan varios, nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio, cobre, zinc y hierro. O sea, mientras más nutrientes podamos mezclar, mejor. Ahora en 1 litro de agua vamos a mezclar unas pizquitas de estos 3 fertilizantes. En 1 litro de agua vamos a revolver unas pizquitas de cada fertilizante. Solo un poco, no es necesario que revuelvas mucho. Recuerda que aquí lo que importa es la consistencia porque estos tratamientos los vamos a hacer una vez por semana. Voy a aplicarlo, ya apliqué el de, pues este es específicamente para rosales. Ahora vamos con el triple 17 que también voy a aplicar una pizquita. No apliques mucho, amigos, porque se te va a quemar la suculenta. Esto es de a poquito pero constante. Aplicamos y después aplico otro más. De este también voy a agarrar más o menos una pizquita. Poquito, no necesitas aplicar mucho, ¿de acuerdo? En 1 litro. Ahora lo que vamos a hacer es remover. Vamos a remover muy bien para que se disuelva súper bien. Si no se disuelve lo puedes dejar una noche completa para que todos los nutrientes que tengan, las sales minerales que estén aquí, pues se empiecen a deshacer, evidentemente. Algo que también hice la vez anterior es aplicar un poco de hormona enraizante en el agua. Y me funcionó muy bien. De hormona enraizante sí más o menos le doy como dos pizquitas y revolvemos. Lo que vamos a hacer ahora es colocar abono de borrego. Puede ser también humus de lombriz o puede ser abono de borrego y humus de lombriz alrededor de la suculenta. Voy a colocar, en mi caso pues voy a colocar abono de borrego, intentando que no quede tan cerca de la planta, pero que de algún modo la planta lo pueda absorber. Si tienes una suculenta pues más grande, pues puedes aplicar más. Recuerda que queremos rebasar el tamaño, que se nos haga grande la suculenta lo más rápido que podamos. Y ahora lo que voy a hacer es con una tapita sacar agua de este envase supervitaminado. Y después vamos a aplicar con una tapita o con un vasito algo del
fertilizante que hemos elaborado. Más o menos estamos aplicando esta cantidad. De acuerdo, este es un vasito pequeñito. No aplicas tampoco demasiado, solo una pequeña cantidad. Voy a comprar un medidor en mililitros para que la próxima vez que les tenga ya los resultados poderles indicar exactamente cuánto usé. Y con mucho cuidado lo vamos a aplicar en la tierra sin aplicarlo en la suculenta. Si lo aplicas en la suculenta la puedes quemar. No lo vamos a aplicar en la suculenta, amigos. Lo vamos a aplicar en la tierra, ¿de acuerdo? Para que la tierra tenga esos nutrientes que la suculenta necesita. Si se te llega a mojar la suculenta, puedes soplar para quitar el exceso de agua. Y esto lo vamos a estar haciendo una vez a la semana. Vas a ver que la suculenta va a tener tantos nutrientes que va a comer mucho. Ahora, detalle importante. Yo solamente usé esa cantidad que usé y ya no usé más. No se trata de que toda la tierra quede mojada, no. Se trata de que apliquemos alrededor de unos 100 mililitros, 150 mililitros, muy poquito más o menos. También dependiendo de cada planta, va a haber plantas que están más grandes. Y vas a ver que dentro de más o menos un mes es probable que la suculenta triplique o duplique su tamaño. Te lo garantizo que es la mejor solución para tener suculentas fuertes. Yo soy Don Suculento y nos vemos. Hasta la próxima.